Hola chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video o la segunda parte de los videos de tablas de frecuencia. ¿Ya? Aquí terminamos, son solo dos partes, donde yo les voy a enseñar otras frecuencias que se le pueden agregar a nuestra tablita, ¿ya? Y que van a servir para estudiar los datos que tengamos, ¿ya? Lo dejé donde mismo nos habíamos quedado, en las calificaciones de Pedro, donde ya habíamos calculado la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Que de esta frecuencia acumulada vamos a hablar un poquito, van a haber algunas diferencias de cómo lo estamos viendo hasta ahora, ¿ya? Pero eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Bueno, vamos a sacar un poquito acá para notar que la otra frecuencia que existe y que nosotros utilizamos para estudiar nuestros datos es la frecuencia relativa. Perdón, se me quedó un poco pegado el mouse. Aquí está. Frecuencia relativa. ¿Ya? Y la vamos a simbolizar con la letra F y una R minúscula. Si se fijan, ahora la frecuencia absoluta la puse con una F y una A minúscula como subíndice, ¿ya? Así las vamos a diferenciar estas frecuencias. La frecuencia absoluta va a ser una F con una A en el subíndice, así como si dijera Fa, pero la A más abajo, más chiquitita. Y la frecuencia relativa va a ser con una F y una R chiquitita, así como quisiera FR, ¿ya? Pero en el subíndice. ¿Cómo se calcula esta frecuencia relativa? La frecuencia relativa, ¿ya? O FR, se calcula como la frecuencia. Perdón, me equivoqué. Me acostumbré de escribir en mayúscula. La frecuencia absoluta partido en el total. ¿Ok? Que básicamente nos va a dar un número decimal, ¿ya? Casi, eso es importante, nos tiene que dar un número decimal. ¿Ok? Entonces, en el caso de la frecuencia relativa, vamos a tener que calcular. Haré el primero como fracción para que se note y los otros solamente lo escribiré en decimal. Vamos a anotar la frecuencia absoluta, 2, dividido en el total que es 7. Entonces, 2 dividido en 7, si nosotros lo hacemos con calculadora, nos da aproximadamente, lo vamos a dejar con 3 decimales seguramente, 0,286, yo creo. ¿Ya? Da 2857, pero aproximando lo vamos a dejar en 286. Así se calcula la frecuencia relativa. En el caso de aquí, sería 3 dividido en 7, lo voy a hacer también, ¿ya? Pero lo importante es que aquí entiendan que solo va el decimal acá. Y 3 dividido en 7 da como resultado 428. O sea, 0,428, perdón. Este decimal nos daría. Y esta, que es exactamente la misma, la vamos a anotar. ¿Ya? Los valores decimales obviamente no son exactos, porque estos valores son con un montón de decimales, ¿ya? Pueden haber casos que los decimales sean más pequeños, ya va a depender de la fracción, pero en este caso lo voy a dejar así nomás. Ya. Esa es la frecuencia relativa. Son decimales que corresponden a cada frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de datos que nosotros tengamos en nuestro estudio, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Si nosotros sumamos estas frecuencias relativas, o sea, estos decimales, nos tiene que dar como resultado 1 o un número muy cercano a 1, ¿ya? En este caso, 0,86 más 0,428 más 0,286 me da 1 exactamente, así que tuve suerte. Si no les da 1, les puede dar 0,999 o 0,998 y va a ser igual de correcto porque tiene que ser un número muy cercano a 1, ¿ya? Lo importante es que la frecuencia relativa, su total, digamos, corresponde a 1.
y se calcula como la fracción entre la frecuencia absoluta dividida en el total. Vamos ahora con la otra frecuencia que les quiero enseñar. La otra frecuencia que les quiero enseñar es la frecuencia porcentual. ¿Ya? Y como su nombre lo dice, pues será un porcentaje. La frecuencia porcentual se simboliza como una F y yo le quiero poner un porcentaje abajo, como si fuera la A o la R de las frecuencias anteriores, pero ahora un porcentaje. ¿Ya? Y la frecuencia porcentual se calcula de la siguiente manera. La frecuencia porcentual se calcula como la frecuencia relativa por 100 y le agregaremos el porcentaje después. ¿Ya? Entonces hay que tomar este numerito de la frecuencia relativa, que en este caso para el primer ejemplo sería 0,286, y si ese número 0,286 lo multiplicamos por 100, nos da el valor de 28,6 y le agregamos el porcentaje. ¿Ya? Mismo ejercicio para los otros. 0,428 por 100 da 42,8 y el porcentaje. Y el otro número es el mismo. ¿Ya? Al igual que la frecuencia relativa, esto también tiene un total. Pero como estamos hablando de porcentajes, el total es 100%, ¿ya? O un número muy cercano a 100%. Se cumple la misma idea que la frecuencia relativa, ¿ya? Justo en este caso, si sumamos todo nos da 100% perfecto, así que mejor. Esas serían las dos frecuencias que yo les quería agregar. Pero como ustedes pueden estar viendo, hay dos espacios más. ¿Qué serán esos dos espacios? Pues bien, les cuento. La frecuencia acumulada, nosotros lo habíamos visto como que teníamos que repetir el primer valor y luego sumar este más este y nos daba este, y luego este más este y nos daba este. Ya. Es exactamente lo mismo, pero ahora entendiendo que la frecuencia acumulada no corresponde a un tipo de frecuencia que se llega a calcular directamente de los datos. La frecuencia acumulada es una manera de ordenar y de verificar si la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual está bien. ¿Ya? O también se puede utilizar para estudios estadísticos de mayor índole, pero por mientras quiero que entiendan que la frecuencia acumulada puede sacarse, puede calcularse para cada una de estas frecuencias. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La F mayúscula sigue igual, pero por ejemplo esta frecuencia acumulada va a corresponder a la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. Por eso hicimos este cálculo. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta la vamos a poner con un F mayúscula A, ¿ya? Para decir que es de la absoluta. ¿Ya? Y se le va a agregar, obviamente, frecuencia acumulada absoluta. O frecuencia absoluta acumulada, es lo mismo. ¿Ya? Ahora que dije esto, y la tenemos que sacar para la frecuencia relativa también, es exactamente lo mismo que antes. ¿Ya? Esto va a ser la frecuencia. Ahora lo escribiré al revés para que vean que es lo mismo. Relativa acumulada y se va a calcular de la misma manera que antes. Se simboliza con la letra F mayúscula y con R en este caso porque es de la relativa. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Pues igual que antes. El primer dato se repite, 0,286, y luego es este primer dato más este segundo para que nos dé el de acá. 0,286 más 0,428 nos da 0,714. Y luego para calcular este lo mismo, sumamos y este nos da 1. Si se fijan, vuelve a pasar lo de antes. El número de aquí tiene que coincidir con el total de la frecuencia relativa. ¿Lo ven? Es exactamente el mismo ejercicio, pero esta vez con otra frecuencia. Misma idea para este de aquí. Voy a correr un poquito para que se note. La frecuencia porcentual tiene asociada su frecuencia
porcentual acumulada. ¿Ya? Y como todas las frecuencias acumuladas, se representa con la F mayúscula y en el subíndice lo que es la diferencia. ¿Ya? Misma idea, repetimos el primero, 28,6. Sumamos para que nos dé el de acá. Serían 71,4. Si se fijan, los números se van repitiendo. O sea, es literalmente lo mismo, pero en vez de ponerlos como decimales, con un porcentaje. Y para sacar el último sumamos y este nos da 100%. Nuevamente, el número de aquí, de la frecuencia acumulada, tiene que coincidir con el número total de la frecuencia en la cual estamos calculando. Y eso es todo, ¿lo ven? Es exactamente el mismo ejercicio. Las medidas de tendencia central no van a cambiar por agregarle estas frecuencias, ¿ya? Simplemente se le agregan estas frecuencias para poder tener una mayor información de los datos. Por ejemplo, si alguien aquí no ve tan evidente cuál es el dato que se repite más, el tema de porcentajes es bastante fácil saber cuál es cuál. O la frecuencia relativa se puede calcular un número asociado a esa cantidad de datos, que no sea un número natural, para que nos dé 1, sabiendo que el mayor es 1 y el menor es 0, y así. Y uno puede ir jugando con estos cálculos, ¿ya? Lo importante es que así se calculan estas dos frecuencias nuevas y todo lo demás sigue igual. Y con esto daríamos por terminada la materia de tablas de frecuencia y medidas de tendencia central, para que ahora les toque a ustedes realizar su propio estudio y que calculen esta tablita y estas MTC. Nos vemos, chicos.